Teleimpacto, lo que necesitas saber. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos como cada mañana a este su espacio por la mañana. Hoy es lunes, estamos iniciando la semana, estamos a 20 de noviembre del año 2017. Buenos días, Alexander. Buen día, ¿Cómo te compañero. amanece? ¿Cómo anduvo ese fin de semana? Bueno, el fin de semana Además de la estuvo lluvia. cargado de lluvia. En la parte este del país fue a cántaros que llovió. Sí. Eso fue un diluvio que cayó y además unas lluvias muy Prolongada. extensas, prolongadísimas. Estamos hablando de que inició lloviendo desde temprano, por ejemplo, ayer domingo, y eran las 4 de la tarde y no paraba. Eh, Todo el que salió de la ciudad, es mi caso, yo esperé lo más que pude para salir ya cuando escampara, porque la verdad es que salir bajo torrenciales aguaceros a las autopistas, a mí me gusta la lluvia, pero cuando es muy fuerte no te permite tener una visión muy larga, muy Sí. amplia, más que lo más cercano que tú tienes Fueron ahí. Hay aguaceros algunos torrenciales. desaprensivos que salen Sí. a las calles y que quieren llegar primero que todo el mundo, y a veces por querer llegar tan rápido terminan no llegando y hacen que otros no lleguen también. También. Pero fueron Entonces, aguaceros muy sí, fuertes. En sí. Barahona, Ya que pare, por favor, señor. en Barahona no se paraba y era con mucha intensidad que caían esos aguaceros. Sí, es cierto. Mira, y siguen produciéndose una serie de asesinatos, intentos de asesinatos, violencia entre la sociedad de manera incontrolable. Ya las personas están perdiendo respeto Y a la vida de los demás, porque desproporcionada. sí, y la ambición lleva a muchas cosas también. La forma en que está caminando esta sociedad está arrastrando muchas cosas negativas con, ese, con esa rapidez con que se quiere andar en la vida. Rapidez para todo, incluso para lucrarse, Sí. para hacerse de dineros. Y es el caso de esta joven mujer empresaria del mundo bananero y supuestamente involucramiento de la familia para la agresión que recibió. Está en estado de gravedad En Laguna y Salada fue eso. sí, y aparentemente, En según Jaibón. cuentan, fue atacada por unos haitianos. Eso sí es seguro, por unos haitianos. Algunos de ellos ya han sido apresados, hay otro que está huyendo. Y lo que se dice es que fue el hijo que contrató a esos Sí. haitianos para acabar con la vida de su madre Ujú. y quedarse con los chelitos que la madre había Acumulado. o ha emprendido con tanto esfuerzo, Ujú. con tanta dedicación, trabajo. Y ese es uno de los grandes temas. No solamente el hecho de quitarle la vida a su propia madre, sino la forma en que se hace. Y de esa manera, así están ocurriendo otros hechos también que hay que cuestionarse qué es lo que está pasando con nuestra sociedad, qué es lo que pasa con los hijos, con las madres, con los primos, con todo el mundo en sentido general, que ya estamos viendo que una persona le quitan la vida y es como si nada hubiese pasado. Esto tiene que ver con el dejar hacer, dejar pasar. Unas autoridades que están viendo lo que está ocurriendo y se hacen de la vista gorda. No asumen ningún compromiso ni responsabilidad. Y mucho menos tampoco nosotros como sociedad estamos exigiendo lo necesario como para que las autoridades deban de actuar, deban de
iniciar, emprender políticas serias que vayan a contrarrestar estos males que definitivamente están dañando, lacerando nuestra sociedad, lo que somos como pueblo, como gente buena, gente solidaria. Eso está cada vez más lejano a lo que éramos. Entonces, yo creo que no son medidas de momento las que hay que tomar, no, hay que irse a las causales, hay que emprender una lucha real, no con muchos panfletos, no con mucha publicidad y nada más, no. Se tienen que elaborar una serie de políticas profundas y serias que definitivamente vayan a contrarrestar y a transformar ese comportamiento que viene de más en más asumiendo la sociedad dominicana sin que nadie diga alto, ya está bueno, por ahí no podemos seguir. Esa no es la vía, ese no es el camino. El camino que estamos tomando es incorrecto. Vamos a sellar ese camino y vamos a emprender otro. Pero nuestras autoridades están bien, gracias. Quizás por un lado porque desconocen qué es lo que tienen que hacer. Y por ahí las cosas ya empiezan mal. O por otro lado porque simple y llanamente poco le importa lo que suceda en esta sociedad, en este terruñito que es nuestro, que debemos de cuidarlo, no solamente en lo que tenemos, sino en lo que somos como sociedad misma. Entonces, la verdad es, Alexander, que los fines de semana, cuando tú te encuentras con escenario de esa naturaleza, definitivamente que tienes que hacer un sinnúmero de reflexiones que te llevan a la preocupación. Esa es la conclusión, te llevan a la preocupación. Y yo pienso que nosotros también, como la gente de la oposición, la gente de la sociedad civil, nosotros los comunes ciudadanos, debemos de hacer algo ya. Por lo menos empezar a exigir de manera permanente y sistemática a las autoridades de que actúen. Mira, Lindsay, la verdad es que tú te encuentras con estos hechos espeluznantes y que son peores. Sí. Y entonces uno hace que el otro se olvide. Porque es que tú te encuentras un hijo que manda a asesinar a su madre para él obtener su parte de la herencia. Eso es un hecho grave, un hecho espeluznante, pero un hecho que, como bien tú explicas, revela las debilidades de la sociedad. Un hecho que nos llama a la reflexión. Un hecho que nos dice que hay cosas en las que esta sociedad debe de iniciar de nuevo, o recomponerse, o reorientarse. Pero algo hay que hacer. Porque es que tú te encuentras, este hecho es un hijo que manda a matar a su madre para él tomar, pero hace poco fue uno que amacheteó a su padre también peleando por una tierra, pero tú te encuentras que son hechos que son inconcebibles. Y tú dices, ¿y qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando en esta sociedad? Y yo hablaba en estos días con unos amigos y yo les decía que la corrupción es una cosa que lo permea todo. E incluso la propia actuación de la gente degrada la actuación moral, degrada la actuación social. Y entonces se refleja en todos los estamentos de la sociedad. Porque es que la corrupción lo corrompe todo. Y entonces usted dice, ¿por qué tiene que ver un crimen de esta naturaleza con la corrupción? Es que cuando en una sociedad se degradan los valores, eso cada vez lo va permeando todo y eso cada vez lo va afectando todo y va descomponiendo a la sociedad. Y entonces son de las cosas que usted dice, ¿qué está pasando? Eso es así. La sociedad necesita una reflexión. La sociedad necesita reorientar su conducta. Sí. Y no lo va a hacer sola. Tiene que ser mediante medidas así mismo, de políticas públicas serias, comprometidas y
y permanentes. Es un, Mira, quiero... es un compromiso, Lindsay, Sí. de todo el liderazgo, pero fundamentalmente de quienes gobiernan. Claro, porque es que debe de haber una conducción, para Claro. eso es el Estado, para que sea conducido, o el gobierno, ¿para qué? Para que conduzca a todo un grupo, a toda una sociedad, hacia donde a esa persona se le antoje también, hay que Sí, decirlo así. así es. Porque es hasta a donde se le antoje, dependiendo del antojo de quien en ese momento está gobernando, bueno, pues por ahí es que tenemos que ir, sea bueno, sea malo, o sea de ninguna de las formas. Así Quiero es. felicitar, saludar a nuestro querido amigo Teodoro Tejada, que ha escrito un análisis interesante en el periódico El Caribe, que vale la pena resaltar a propósito de las lluvias y las constantes inundaciones de la línea y efectos económicos. Yo pienso que, y lo voy a invitar, tenemos que invitar en esta semana a Teodoro, Sí. porque ustedes no imaginan, tú sabes que, y yo lo decía la semana pasada, pienso, conversaba yo con alguien y estábamos en medio de una reunión bajo un intenso aguacero porque la semana pasada se la pasó lloviendo. Así Y fue. resulta que nosotros estábamos admirando aquel espectáculo de ese torrencial aguacero y entonces empezamos a hablar del tema y uno de ellos decía, sí, pero luego yo que amo tanto la lluvia y que la disfruto, me deleito con ella, luego me detuve a pensar de que no todos aman la lluvia. Y yo le dije, estás en lo cierto. Para muchos, para incluso millones de dominicanos, la lluvia suele ser una maldición, porque sus casas quedan inundadas, sus pertenencias quedan hechas un desastre. Y otros no se ganan el pan de la vida. Claro, resulta una maldición para muchos. Pero, ¿y para los productores? Donde no tienen garantía de absolutamente nada. Pero ¿y qué de las carreteras, de las vías que quedan totalmente inundadas? En este análisis que hace Teodoro Tejada, él advierte de una serie de obras que por no darle mantenimiento quedan totalmente destrozadas. ¿Tú has hablado de eso aquí? Nosotros hemos hablado en muchísimas oportunidades del tema aquí. De todas las avenidas que usted ve, las cunetas hechas con matorrales. Todas las cunetas que llenas de basura. Entonces el agua, cuando cae, por no tener por dónde correr, por dónde seguir un curso, se estanca. ¿Por qué? Porque las cunetas que se supone que están diseñadas justamente para que el agua vaya bajando por allí y sirva de canaleta para que entonces corra el agua, no se apose. Cuando el agua se aposa en un lugar, cual que sea, por supuesto que por el material más bueno que tenga esa carretera, esa vía, bueno, pues ese material tiende a deteriorarse, a ablandarse. Y eso es lo que ha pasado y lo que está pasando con puentes, avenidas, carreteras, caminos vecinales. Se están destrozando porque no hay mantenimiento. No se le da mantenimiento. Pero ¿y qué decir de las cientos de miles de tareas de tierras sembradas de productos tan importantes como productos incluso que son productos que para la exportación? Se les dañan a todos esos productores. Los productores de este país están abandonados, no tienen una protección de parte del Estado, que en cualquier país donde la agricultura, la producción agrícola se tome en serio, pero señores, esa barbaridad no ni siquiera en una mínima expresión pasa, ni en un 10%, lo que pasa aquí en la República Dominicana con el sector agropecuario. No es mentira, yo he hablado con muchos productores de distintos rubros, señores que están al grito,
nuestro querido amigo, y muchos otros. Por lo menos tenemos 2 directos que son comunicadores, Sí. pero independientemente de esos, señores, yo conozco ese sector, uno tiene vínculos, y es lastimoso ver lo que está pasando en la República Dominicana porque no se cuenta con una política pública que vaya a proteger de algún modo, o por lo menos tenderle un poco, hacerle la vía un poco menos cargada a esta gente. No es que vayan ni siquiera, pero por lo menos que los servicios públicos básicos estén ahí, que ellos no tengan que estar pasando tanto trabajo hasta para regar los productos, las plantas. ¿Tú sabes lo que es eso? Para una cosa y para la otra. Y esas son responsabilidades directamente del gobierno. Para eso existe un Ministerio de Agricultura, que es solamente un nombre lo que está ahí. Pero igualmente pasa en todos los otros sectores. ¿Qué decirte del sector turismo? Yo veía al señor Rainieri hablar esta semana pasada y las cosas, porque los empresarios, como todos, cuando se refieren al gobierno, tienen que tener mucho cuidado y utilizar incluso palabras rebuscadas para que no vayan a... Para no ofender. Para no ofender, o para que solamente entienda un grupito. De modo que lo dijo, pero no lo dijo, pero bueno, lo dijo, pero con mucho disimulo y con mucha delicadeza. Pero en el fondo lo que dice Frank Rainieri es lo siguiente: si se quiere dar el gran salto en el sector turismo, señores autoridades, ¿qué es lo que ustedes están haciendo con los cuartos que están pagando, que los turistas pagan, que son dineros directos con un monto específico que se determinó según la normativa, las leyes, que esos dineros iban a ser exclusivamente utilizados para la promoción del país en el exterior? Y porque esos recursos se destinan para cualquier cosa, menos para lo que se tienen que utilizar. Pero igual que eso, otras muchas quejas más del señor Rainieri. Con toda la razón del mundo, él lo está diciendo, donde en ese discurso, él plasma cifras con nombres y apellidos y violaciones a las leyes, a las normas, terribles. Lo que ese señor ha dicho es algo absolutamente serio, comprometedor para el propio gobierno. Porque él está diciendo, y él lo dijo tan bonito, tenemos que, si queremos crecer, si queremos avanzar y si queremos dar el gran salto, fortalecer nuestras instituciones. Ay, Dios mío, pero ¿cuántas veces más tenemos que escuchar esta palabra? ¿A qué se refiere el señor Rainieri cuando habla de fortalecimiento de nuestras instituciones? A eso mismo, a que violamos constantemente las leyes. Y que lo peor del caso, que no es un ciudadano común que la viola, sino que quien la está violando es el propio Estado. Quien las crea, quien debe de dar el ejemplo, quien debe de estar para darle pau al que la viole, o sea, el ciudadano común. Pero si él es el primero que la viola, ¿con qué autoridad, con qué moral puede entonces a un ciudadano común decirle que no la viole cuando es él propio quien la ha iniciado a violar en todos los órdenes? Pero no solamente la declaración del señor Rainieri, que es en el sector turismo, que a mí ese sector, por supuesto, siempre me ha interesado mucho porque vengo de ese sector. Y de algún modo siempre vivo involucrada en el mismo, en el sector turismo, que yo particularmente pienso que una isla como esta, su mayor, digamos, que
valor es justamente el turismo, el mayor valor que tiene. Algunos tienen petróleo, algunos países, otros tienen, qué sé yo, cualquier mineral precioso, Nosotros tenemos una isla bañada del mar Caribe, mar Atlántico, tenemos el océano Atlántico y tenemos entonces también playas hermosas, arenas de 5 estrellas, gentes que son afables, hasta decir ya con un sabor caribeño, que eso llama la atención de cualquier gentes de los países más desarrollados. Lo tenemos todo para explotar un turismo extraordinario y nosotros vivir como país de eso solamente. Si pudiéramos finalmente dar el gran salto y comprometernos a desarrollar una serie de políticas públicas que nos lleven a eso, desde un tema de infraestructura, un tema educativo para tener personas con conocimientos y una educación que ayude, gente que maneje en idioma, a desarrollar una serie de políticas públicas. Pero a lo que yo me quiero referir es a la violación de las leyes, que vienen violándose desde el Estado, desde el gobierno. Eso no puede continuar así. Entonces veo varios escritos de varios analistas en el fin de semana que coinciden con el tema. Violación, aquí se estipulan leyes como por ejemplo para los ayuntamientos. Al final no se cumplen. El 10% que se le tiene que destinar, eso imposible. Bueno, pues cambiémosla. Digámosle al país lo que pasa. Entonces, instituciones que están recibiendo mucho menos dinero de los que están estipulados en la ley a recibir, y otras que reciben mucho más, como por ejemplo la Procuraduría General de la República, que recibe mucho más de lo que está estipulado en contrapuesto a otros de ese mismo sector justicia, de esa misma, que reciben mucho menos. Entonces hay una disparidad que tiene que ver mucho con los intereses entonces de un grupo, que de acuerdo a esos intereses entonces así, pero ¿y las leyes y las normas para qué fueron creadas? Para ser violadas constantemente y que esto no sepa a nada. Y que también la propia sociedad ni siquiera se entere. Pero que no haya tampoco una explicación del por qué se hacen las cosas como se hacen, de por qué se tiene que violar la ley constantemente. ¿Eso es criminal? Se supone que toda violación de una norma tiene una consecuencia, la cual también está estipulada en la Constitución. Y que te dice claramente, bueno, mire, si usted mató, a usted le corresponden entre tanto y tantos años de cárcel. Si usted violó un semáforo rojo, a usted lo que le corresponde es pagar una fianza, más ir a esto, lo otro. Está estipulado. ¿Qué dice la ley de no cumplirse con una serie de normativas que están allí y que se están violando descaradamente? ¿Qué al final tiene como consecuencia? Una sociedad débil, una sociedad desinstitucionalizada, porque esas instituciones que tenemos y las normas no se están respetando, se están violando constantemente, y eso atenta contra nuestra democracia. Atenta contra nuestra democracia, por si no lo saben. Y esto, al final, quiero aterrizar, Alexander, en lo siguiente. Lo que quiero aterrizar es en que ya nosotros como nación, como pueblo, tenemos que estar observando este tipo de cosas, porque así como se violan estas normas que ha dicho el señor Ranieri, el empresario, un empresario presidente del grupo Capcana y todo aquello, Punta Cana. En Punta Cana es uno de los sectores de las regiones donde actualmente el turismo se desarrolla de manera grandiosa, pero si se descuida, porque ya veo una serie de cosas que están pasando allí. Miren que va a pasar lo mismo. Yo no voy a decir que lo mismo que Puerto Plata, pero si eso no se atiende, no se le da, no se le dedica
la atención necesaria, puede verse debilitado ese sector. Lo que él habla del grupo, el tema de los cruceros, cómo es que se deben de hacer las cosas, en fin. Miren, busquen ese discurso para que ustedes vean todas las cosas que dice ese empresario. Yo quiero aterrizar diciendo lo siguiente. Así como se violan todas estas normativas estipuladas en la Constitución de nuestra República, todas estas leyes, y que se viole otra más, eso no es nada. Ahí veo que probablemente convocando el PLD, la bancada del PLD del Senado, un grupo de ellos, a reuniones en casas de funcionarios o funcionarios que en este caso a veces la gente cree que, ven acá, se cree presidente de la República, el ministro administrativo de la presidencia. Eso es peligroso, porque la señal que está mandando el gobierno no es halagüeña. Y pudiera resultar, mira, eso de la ley de partidos, digamos que al final ellos decidan mandarla al Congreso proponiendo las primarias abiertas, el PLD, por encima imponiéndosele al bloque opositor, a la Junta Central Electoral que advirtió, al Tribunal Superior Electoral que advirtió, a la FINJUS que advirtió, a Participación Ciudadana que advirtió, a una serie de juristas expertos en materia constitucional que advirtió, a un sector muy grande, y el más grande del PLD que advirtió, al propio presidente de esa organización política, el doctor Leonel Fernández, que también advirtió de algo que es muy serio, como es la violación a la Constitución. O sea, a todos estos. Y que por encima de todo eso se pretenda tamaño error. Y además de error, tremenda, yo diría que afrenta a la propia sociedad. Enfrentar esto, enfrentar a toda una sociedad, por más poder que tenga el gobierno, resulta altamente peligroso. Peligroso. ¿Y cuál es la razón? Porque se habla de otra cosa. Por ejemplo, el expresidente de la Suprema Corte de Justicia dijo que Danilo no necesitaba modificar la Constitución para reelegirse, que el Tribunal Constitucional resuelve eso, porque dije que él anda detrás de un cargo público y que quiere volver. Estamos hablando de un juez que fue presidente de la Suprema Corte de Justicia por 14 años. Y ese señor, miren, en cualquier país que es del mundo que se respete, un juez que ha agotado una carrera como la que agotó este señor Subero Isa, se retira a su casa con toda la dignidad. A escribir y a dar clases. Con toda la dignidad del mundo y el respeto de toda la sociedad, que lo miran y le guardan a figuras de ese nivel. Pero ¿cómo usted se pone, usted mismo, a irrespetarse? A desdecir incluso lo que usted ya había declarado y de lo que usted también había sido parte. Usted mismo, que es quien
quien, esa misma norma, es quien la Suprema Corte que él dirigió, sí, que la falló en el 2005. Sí, y fue quien la falló, esa es la palabra, que fue usted quien la falló. Pero qué falta de respeto a sí mismo, porque no es ni siquiera a la sociedad, a sí mismo. Eso es no respetarse usted mismo. Y ni hablar del daño que produce a toda una sociedad, que repercute en toda una sociedad, y que él lo sabe. Porque lo peor de todo es que, mire, a mayor conocimiento, mayor responsabilidad tenemos nosotros. Cuando no sabemos de las consecuencias, cuando no tenemos conciencia plena sobre un hecho, bueno, usted es menos culpable. No es que no sea culpable, pero es menos culpable. Por desconocimiento, por ignorancia. Pero aquel que sí sabe, que sí conoce a profundidad y que conoce de las consecuencias, conoce de las causas y las consecuencias, además, entonces a ese tiene que ser medido con una vara bien grandota. Y es lo que pasa con gentes y personajes de esa estirpe. Y todas esas señales que se van viendo en la sociedad te van dando un diagnóstico claro de los peligros que podemos estar enfrentando en un futurito no muy lejano. No muy lejano. Tan cercano como hablar de que puede ser iniciando el año, finalizando el año, iniciándolo a mediados, que se vayan dando una serie de cosas. Y eso es lo peligroso cuando nosotros tenemos normas y esas normas se violan de manera descarada y se violan desde las propias instituciones que las crean o son las que deben de exigir que se cumplan. Mira, la semana pasada yo te decía, Lindsay, que ese tipo de actuaciones tiene mucho que ver con aquello que decía Luis XIV del État c'est moi. Sí, el Estado soy yo. El Estado soy yo. ¿Y por qué? Tú dices, pero ¿cómo un hombre que terminó una carrera de 14 años, sí, hoy se desdice a sí mismo y hasta se expone a que se le falte respeto con una declaración tan lamentable como esa? Pero tú te pones a ver, y no es solo Jorge Suberoiza, es que aquí hay una cultura de la adulación. Aquí hay una cultura que tiene mucho que ver, que si tú no adulas, tú no consigues lo que quieres. Entonces, hay mucha gente en eso. Hay mucha gente. Es más, y en el artículo que escribió el doctor Leonel Fernández aquella vez, en el que él hablaba de los sobrecitos ¿cómo es? De los sobrecitos, ¿no? Sí, los sobrecitos mismos. Oh, bueno, no sé si era ese. Sí, él decía los sobrecitos claro y que los... lo tenía, claro, ¿quién lo tiene? Eso era una forma de decir del poder, cómo se maneja. Sí, sí. O sea, gente, en este país, la gente está muy acostumbrada a actuar en función del dame lo mío. Entonces, quien tiene la capacidad... El LMA. Sí. Mío adelante. Quien tiene la capacidad sí, de firmar los decretos se convierte en lo más... y no solamente en este caso, es una cultura que viene de esa reminiscencia del trujillismo. Pero esas son cosas que vienen desde el trujillismo, porque a Trujillo había que rendirle loas. Y entonces, todas estas personas, eso ha venido saltando de administración en administración. Y la gente aquí tiene como cultura que tiene que adular sí, para que lo vean y lo tomen en cuenta. Fulano es lo más grande, fulano es lo excelso, fulano es lo más puro, fulano es lo impoluto. Y el objetivo es que lo vean. Viste, discúlpame, Alexander, pero
un poco para colaborar con lo que estás diciendo, el Twitter de Jerónimo, No. o Joaquín Jerónimo, que es Embajador el en Cuba. embajador en Cuba, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Joaquín Jerónimo respondiéndole a Melanio Paredes, perdón, Melanio, el ex ministro de Educación, que también es miembro del Comité Central del PLD, respondiéndole a Melanio. Entonces Joaquín Jerónimo le dice: no se trata de más o menos democracia, sino de total manipulación. El tamaño del mercado electoral siempre juega a favor del poder. Dice el embajador de Cuba. El embajador dominicano en Cuba. Sí, que hoy probablemente reciba varias llamadas telefónicas, y ya no las recibió, pidiéndole explicación de por qué o por qué dice lo que dice, o en qué sentido él habla, porque tiene varias interpretaciones. Incluso hubo un amigo que me dijo: Lindsay, pero es que yo no lo entiendo. Entonces digo yo, bueno, yo lo interpreté de manera tan maliciosa que no sé si yo misma me tengo que preguntar: Lindsay, pero por Dios, no está siendo demasiado maliciosa. Pero bueno, ahí lo dejo. Y discúlpame pero es para colaborar con lo que señalas, de que no es más o menos democracia, sí, sino la manipulación y el poder que tiene. El poder lo tiene todo a su favor. Mira, yo veía, y hasta lástima me dio y pena, el señor que es senador por Elías Piña. Ese señor tiene un concepto muy claro de la adulación. Y era uno de los áulicos cuando Hipólito estaba en el gobierno, después cuando estaba Leonel. Y yo ahora lo veo rindiendo cómo él se degrada para rendir pleitesías. Y viene y dice que las primarias abiertas son lo mejores, y dice esto y dice aquello, y vive en una gama de adulaciones lamentables, porque usted, senador, usted no necesita caer en ese nivel de degradación, porque hay unos que andan buscando decretos y caen en eso para que lo vean y para que le den un decreto. ¿Y pero qué negocio tiene el señor de Elías Piña? Bueno, deben de ser. Pues, exactamente. Entonces, nada más no me cargo. Entonces tú te encuentras con todas estas cosas. Mira el lamentable caso que está pasando en este momento con la carta que Miguel Vargas le mandó a César Mella. No sé si tú viste este hecho. No sé si tú lo... ¿Quién envía la carta? Miguel Vargas le manda una carta a César Mella. ¿Tú no sabías? No. ¿Qué dice la carta? Miguel Vargas le manda una carta a César Mella diciéndole que lo va a relevar como bueno, y de ahí salió también hablando otro de los miembros, pero sigue. Como director, que lo va a relevar como director del Instituto Dominicano del Seguro Social, porque él entiende que hay que darle oportunidad a otros compañeros. Y César Mella no le responde a él. Porque Miguel Vargas le mandó una copia al presidente de la carta que le mandó a César Mella. Entonces César Mella le responde. Entonces ahora Miguel tiene los decretos a su favor. Sí. O sea, eso se lo dio el presidente Medina, le dio esa potestad. O sea, llegaron a algún acuerdo, porque eso puede ser. Entonces, César Mella no le responde a Miguel, sino que le manda una carta al presidente Medina con copia a Miguel, diciéndole que es una falta de respeto, que es una falta de consideración, y que él ha puesto más de 100 dirigentes del IDCS, del PRD en el IDCS. Pero yo me encontré ayer con una persona en el Mirador, y esa persona me decía que Miguel está guapo con César Mella, porque Miguel ha tratado de hacer varios negocios a través del IDCS, y que César Mella no lo ha permitido.
Pero el mismo problema está también con Víctor, ¿cómo es? Víctor Gómez. Porque Víctor Gómez parece que se ha distanciado también un poco de la línea de Miguel. Y entonces Miguel le han llevado algunas informaciones de Víctor. Y Miguel también quiere sacar a Víctor de Portuaria. Pero Duvergé, ¿cómo es? Duvergé, sí. El apellido Duvergé, Aníbal Duvergé dice que hay una reforma a los estatutos el miércoles del PRD para darle más poderes dictatoriales a Miguel. Y cuando tú... Esa es la declaración de Aníbal Duvergé. Sí, entonces cuando tú ves todo esto, tú dices, ¿pero en qué sociedad es que estamos? Dice César Mella en la carta que le manda al presidente Medina, actuaciones como esta son las que alejan a las personas serias, a los profesionales competentes de la actividad política. Pero mira, es una cosa que Miguel Vargas arrincona a Miguel Vargas y lo pone muy mal frente a la sociedad. Bueno, hay que ver cuál de esa historia, qué tanto tiene de verdad y qué tanto tiene de mentira. No, las cartas están publicadas en los periódicos. Sí, no, pero la carta, eso es lo que se ve. Vámonos a lo que no se ve, que a veces es mucho más importante que lo que se ve. Ese es un lío que tiene ahí el PRD, consecuencia de una alianza con el gobierno y que produce todas estas cosas. No es el primer partido que pasa por esta experiencia. Lo ha hecho el Partido Reformista Social Cristiano y hemos visto cuáles son las consecuencias. Todos lo han hecho. Y así sí, en todos los demás partidos. Así que hay que ver, porque lo que pasa es que el presidente de esa organización política, por ejemplo, y que ha tenido que cargar con muchísimas cosas es Miguel Vargas, ¿verdad? Pero los que ya ocupan posiciones y que se sienten directores y todo aquello. Y que están vinculados al presidente. Entonces, y ya tienen una relación con el presidente, entonces ya se zafan de aquel y la cosa la quieren hacer directa, porque no entienden lo que es la política. Porque no es verdad que son conocedores de lo que es realmente esa ciencia. Y se meten y se enganchan a políticos, pero no se preocupan por estudiar la política, por conocer la historia, por además sentirse vinculado a tal punto de que asuman con responsabilidad y compromiso lo que es realmente la práctica en la política. Son gente que van y llegan a los cargos y entonces se vuelven locos porque entonces ya se le llama señor director o señor no sé qué, dependiendo del cargo que tenga, y entonces ya tienen choferes con esto y servidumbres y cuantas cosas y se vuelven locos. No es verdad que van allí a servir. Van a servirse de distintas formas, que no tiene que ser necesariamente robando. Se sirve de distintas maneras, dependiendo de quién sea quien ocupe el cargo. Así que yo no le voy a dar ningún tipo de mérito a esas cosas. Y eso es eso quizás es lo de menos. Pero parece... Es lo de menos. Ese es un chisme que hay ahí, que es lo de menos. Alexander, comparado con una serie de cosas que están ocurriendo en este país, que por este tipo de cosas, entonces no se atienden. De tejemanejes. Así mismo es, no se atienden. Esta semana es una semana, o este fin de semana, empezando la semana, es una semana donde se pueden ya observar muchas cosas que pueden venir en lo adelante. Ya lo verán, que pueden venir en lo adelante y que pueden tener consecuencias desastrosas. Aquí, como en muchas partes del mundo, se tienden a aprovechar los momentos festivos para alargar, para tirar, para lanzar una serie de cosas
que pueden pasar por desapercibidas. Pero ojalá y nosotros tengamos unas navidades tranquilas, un 24 de diciembre en celebración por la llegada del niño Jesús, amanecer 25, y un 31 de diciembre cargado de festividad, dándole la bienvenida al nuevo año y despidiendo al viejo año. Ojalá y sea así. Y que el año próximo sea un año de bienestar, sea un año de crecimiento en todo el orden, todos los órdenes, ¿eh? Ojalá. Esos son mis mayores deseos como ciudadana. Pero para eso necesitamos de hombres y mujeres comprometidos, aquellos que tienen en sus manos el poder y que por lo tanto tienen mayor compromiso, tienen mayor responsabilidad de hacer posible que tengamos una sociedad más que viva más en sosiego, en paz, en tranquilidad, que no sea sorprendida con temas engorrosos, con temas terribles de violaciones, de usurpación incluso de funciones, de un sinnúmero de cosas y de incluso maldades que se pueden hacer, pero que esas maldades pudieran traer gravísimas consecuencias. Eso es así, pero en otro orden, Alexander, quizás eso fue lo primero que debimos de decir. Ayer domingo se celebraron elecciones en Chile. Y vaya sorpresa la que nos ha dado Beatriz Sánchez. Todo el mundo sabía que las elecciones en Chile iban a traer una segunda vuelta, porque todas las firmas encuestadoras así lo revelaban. Muy fragmentada está la sociedad chilena. Chile está sufriendo unas transformaciones, unos cambios, y me refiero a la propia sociedad, cómo está mirando su país, cómo está mirando que se deben hacer las cosas, donde hay también cambios que vienen desde la forma en que se ejerce el voto. O sea, anterior al 2012, el voto era obligatorio en Chile, ahora no. Hubo una alta abstención, pero ya se veía que íbamos nosotros a observar en Chile una segunda vuelta que será este próximo 17 de diciembre. Piñera, expresidente Sebastián Piñera de Chile, se lleva la delantera con un 37% a su favor, 36 punto algo a su favor, siguiéndole Alejandro Guillier. Y con un 23%, y muy cercano a Guillier está Beatriz Sánchez del Frente Amplio, de 20 que fue 20 la gran sorpresa de este proceso. A Beatriz, las proyecciones que se hacían en las encuestas no le daban más de un 8%, la que más le daba a Beatriz. Pues sorpresivamente Beatriz alcanza un 20%, casi un 21% en este proceso. Y por lo tanto el Frente Amplio gana mayor cantidad de diputados y probablemente senadores en el Congreso, pero además podría tener en sus manos, o es la que tiene en sus manos actualmente, la decisión de lo que va a pasar el 17 de diciembre próximo. Muy claro, ahí se ve una alianza entre el Frente Amplio y Giuliani, que es, no es Giuliani, Guillier. Alejandro Guillier. Se me ha hecho difícil aprenderme el apellido de Guillier, que es el candidato apoyado por Michelle Bachelet. Vamos a ver cómo termina este proceso en Chile. Digo que es una sociedad que definitivamente está sufriendo cambios importantes, que va a depender mucho
de los gobiernos que vienen a continuación el que todas esas señales que está dando la sociedad chilena se puedan ir desarrollando en los gobiernos venideros. Michelle Bachelet no pudo hacer tanto como quizás los chilenos estaban esperando. Tiene que ver mucho con una serie de factores, un Congreso que a veces no les respondía, una economía bastante compleja, en fin, ella sí quiso y dejó sentada muchas transformaciones definitivamente que a continuación tendrá que darle mayor peso quien venga a gobernar estos próximos 4 años. Vamos a ver qué pasa en Chile, donde hubo una alta abstención tal cual se estaba esperando. Los candidatos no lograron despertar el ánimo necesario de los chilenos, las propuestas, los discursos, lo que tenían en carpeta no convencía a una cantidad importante de chilenos. ¿Quiénes votan por Beatriz? Beatriz es una periodista que en su vida de estudiante también empezó a despertar la atención, empezó ella a preocuparse por una serie de derechos que se entendía ella debían de asumirse y los gobiernos cumplir con ellos. Y ella emprendió una lucha desde allí hasta lograr llamar la atención de la sociedad chilena. Había subido, había bajado y se mantenía allí, pero que en este proceso electoral, Beatriz definitivamente con su Frente Amplio, que una de los motivos que la llevó a debilitarse en algún momento, que alcanzó hace un tiempo escaños en el Congreso y ella misma también como diputada, pero el manipuleo, el pujeo entre un liderazgo y otro, a lo interno, esa lucha interna, debilitan las fuerzas. Cuando no se tiene claro, y qué difícil es esa parte. Pero ahora ese Frente Amplio toma nuevo aire, toma un nuevo empuje, que tendrá el compromiso, Beatriz, de poder cohesionar más sus fuerzas, aglutinar más sus fuerzas y endurecerlas más. Quienes están al lado de Beatriz son la clase estudiantil, una parte importante de la clase media, porque todos los que son los profesionales, el discurso de ella va hacia allá. Definitivamente que ahí Beatriz le tiró ramos de olivos a el candidato Alejandro Guilén. A Alejandro, y vamos a ver qué sucede, pero puede ser que con esa coalición que pudiera llegar a resultar ganadora este 17 de diciembre, entonces la centroizquierda estaría gobernando los destinos, conduciendo los destinos chilenos a partir seguir del porque año de hecho próximo. De hecho mira, está ahí, pero vamos a ver qué sucede. Mucho dependerá. Tú sabes que Piñera, un hombre sumamente millonario y con mucho poder ya porque fue presidente de Chile, tiene a su favor una serie de elementos que no lo tiene Beatriz y que se vio evidenciado incluso donde Beatriz estaba celebrando y donde estaban celebrando los demás candidatos. ¿Tú sabes dónde estaba Beatriz celebrando? En la calle, en una calle, en un área de clase media donde ni siquiera habían buen alumbramiento, no habían suficientes luces, no había comida, no había nada. Los otros estaban en hoteles lujosos, con comidas, bebidas, celebrando, animando a la gente, ¿no? Para este balotaje que viene a continuación el próximo 17 de diciembre. Pero en eso está Chile, ahí está Chile, viviendo una transformación que todavía no se da, pero que ya la sociedad va dando señales claras. Pero también una sociedad que otra cosa que podemos ver es que está dividida en cuanto a visión, pensamiento. Se pudo observar en este proceso, definitivamente. Mira,
la izquierda en Chile ha venido dominando el espectro político desde la caída de Pinochet, sí, con la ya famosa coalición que estaba integrada por los partidos de izquierda, por los democristianos, los socialdemócratas. Había una coalición variopinta. Primero estuvo Frei, estuvo Lagos, ¿cómo es el otro? Frei, Lagos, no recuerdo el otro. Después llegó Bachelet. Y con Bachelet hubo un cambio, porque ahí hubo una pequeña fricción de la coalición. Y gobernó Bachelet. Y cuando Bachelet gobierna, entonces después viene Piñera. Y entonces después viene Bachelet de nuevo. Y entonces ahora Piñera encabeza las votaciones. En segundo lugar, Alejandro Guillier, que es de la izquierda, de centro izquierda, como bien tú explicas. Pero el tercer lugar lo logra Beatriz Sánchez del Frente Amplio. Yo supongo que ahora para la segunda vuelta se van a meter cabeza con cabeza los dos grupos, por la sencilla razón de que Piñera gana el 36.62% y el de la izquierda, el de la derecha radical, saca un 10% más o menos. Pero con Alejandro Guillier y Beatriz Sánchez suman 40 y pico entre los dos. Entonces eso significa que habrá una lucha cerrada el 17 de diciembre próximo por la presidencia de Chile. Si las fuerzas que integraron la coalición desde que cayó Pinochet se unifican, Piñera va a tener problemas. Pero si no logran esa unificación, entonces pudiera ganar Piñera la presidencia. Pero es evidente que se van a meter cabeza con cabeza los dos grupos. Lo que se veía aparentemente no es tan así, porque de hecho, fíjate tú cómo las firmas encuestadoras están tan desprestigiadas y se prestan a cualquier tipo de manipulación perversa y asqueante, repudiada por supuesto por la sociedad, que dicen una cosa contraria a la realidad. Porque se habla de que una de las firmas más prestigiosas, óigase usted bien, de Chile, estaba aliada o sentía compromiso con el candidato Piñera. Sebastián Piñera. Y le daba a esa firma encuestadora como que él iba a ser que se iba a llevar el 44%, le daba. Definitivamente que no podía hablar de que Piñera se iba en una primera vuelta. Sin embargo, lo colocaba mucho más por encima de la realidad. Pero muy por encima de la realidad. Entonces, también ese es otro elemento que se tiene que tomar, ese factor se debe de tomar en cuenta, porque fíjense ustedes cómo definitivamente los dineros, el poder, muchas veces se quiere imponer, pero la sociedad es mucho más fuerte. Por eso es que todavía, por lo menos, queda esperanza. Y quedó retratado, evidenciado en este proceso que se desarrolló en el día de ayer en Chile, de que el pueblo tiene por lo menos un momento, en un lapso de tiempo de unos 4 años en algunos lugares, en otros de 5, de imponer su voluntad, de dejar desnuda su voluntad con el voto popular. Ese voto que es el que al final decide. Por eso es tan importante que la gente asuma también su compromiso. ¿Qué es lo que le toca como ciudadano? ¿Por qué es tan importante ejercer el derecho al voto? Entonces, luego, esos que no ejercen su derecho al voto muchas veces son de los que más exigen. Pero cuando tenían el deber, no solo el derecho, sino el deber de ir y decir qué es lo que queremos como nación y quién los representa y quién yo entiendo que puede llevarnos a mejor puerto, el día que entonces nos toca, vamos a asumirlo.
Vamos a ser tan responsables y comprometidos con nuestra sociedad como para asumir también esa responsabilidad que nos toca como ciudadanos. Y allí, en esa votación del día de ayer, es definitivo que no es verdad que los procesos solamente es el dinero quien lo determina. Pero además, esas elecciones, a mí me gustaron mucho. Las elecciones en Chile, no solo las elecciones, más bien la campaña, que fue una campaña más consciente, pero fue más consciente porque la propia sociedad fue quien lo exigió, quien empujó a que eso se diera. Menos publicidad en los medios tradicionales, que eso abarata el costo. Ese fue uno de los compromisos que tuvieron que asumir los políticos, los partidos. Menos pancartas y cosas, estos grandes letreros. Cogieron unos tales muñecos, unos muñecos para hacer la campaña que iban en las cosas, que eran muñecos eran la figura del candidato. El de Piñera se llamaba hasta Piñerito, le puso el nombre, y así cada uno tenía su imagen. Es que Chile es la sociedad más avanzada de América Latina. Claro, Chile es una sociedad que hay que verla siempre. Es hermosa, es rica en muchas cosas, pero también este proceso te manda preocupación y te va dando señales de cómo es que viene, de cómo es que se están dando las cosas y el rol tan importante que juegan los ciudadanos, que jugamos nosotros, que eso es lo más importante, ¿eh? No es verdad que nosotros no tenemos el poder. Eso nos quieren dejar dicho muchas veces. Que nosotros, no, nosotros y nada es lo mismo, mentira. Las sociedades, cuando se cohesionan y empujan hacia un lado, o lo hacen los gobiernos, los políticos. Porque nosotros somos los que tenemos el poder de demandar, y si nos unimos todos por una causa, no hay quien pueda con nosotros. No hay poder que pueda con un pueblo. Los pueblos quitan y ponen presidentes, senadores, diputados. Somos nosotros los que en un momento determinado nos tenemos que empoderar. Y ese momento es el día de las elecciones, por ejemplo. Y eso fue lo que pasó en Chile. Pero me gustó mucho ese nuevo modelo de hacer campaña. Hacia allá empujó mucho Michelle Bachelet, que es una mujer grandiosa, que aunque es más popular fuera de Chile, el pueblo chileno luego con el tiempo la colocará, la historia la va a colocar en su justo lugar a Michelle Bachelet, una mujer de principios, de valores, que por una campaña rastrera donde tomaron al hijo de ella, le hicieron un daño a su imagen terrible y no pudo hacer más justamente por esa presión terrible, porque esa es la manera más burda y asqueante de hacer contraposición a un gobierno, de hacerle esa campaña negativa utilizando temas personales para dañar la figura. Eso es una manera sucia de hacer política, la más perversa y asqueante, y que debe ser repudiada también por la sociedad. Y que a ese tipo de cosas no se le puede dar aquiescencia. No se la podemos dar nosotros. Yo creo que fue unas elecciones grandiosas, extraordinarias, donde se pudo decir, y se nos puede decir a nosotros, que se puede hacer una campaña más digna, donde el pueblo, la gente sea respetada más por nuestros políticos, por nuestros partidos, que se puede también lograr que hombres y mujeres con grandísimos conocimientos, compromisos y valores pueden tener la oportunidad de ser candidatos también, de llegar a puestos importantes, no porque tengan mucho dinero, sino porque tienen muchas ideas y valores, porque sean las ideas lo que se ponga por encima del dinero, de las campañas que a veces son arrolladoras por la cantidad de recursos económicos que tiene un candidato o una candidata, y no debe de ser. Para eso se tienen que crear las normas que controlen, que estipulen la manera en cómo hacer campaña. Por eso es tan importante una ley de partidos y una modificación a la ley electoral.
Por eso es que es importante. Pero una verdadera ley, donde esa ley sea compromisoria con esta sociedad, donde se refleje en ella parte de los deseos y las necesidades que nosotros tenemos como nación. Vámonos a la pausa, Ali. Bueno, el invitado de hoy, quiero decir que el invitado nos ha fallado porque no se encuentra bien de salud, era el ingeniero Guillermo Carán. Ya lo tendremos en otra oportunidad. Nos vamos a una breve pausa y seguimos con los comentarios.